Capítulo 16, vamos a leer versículos 19 al 31. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Este es un pasaje dentro de algunos pasajes que seguramente hay que leerlos con detenimiento, con cuidado, con buena observación. Hay cosas que son sencillas cuando ya tenemos un conocimiento amplio, pero también hay veces que se presentan dificultades cuando no hemos tenido la oportunidad de ahondar en estos pasajes, como esta parábola de el hombre rico y el hombre pobre, Lázaro. Este pasaje lo he querido titular siendo de que se hablan de dos personas que murieron y están mirando hacia unos hermanos que todavía estaban vivos. Seguramente esta es una historia conocida, la vamos a leer enseguida. Mas, sin embargo, teniendo en cuenta de que dos personajes están que fallecieron y nos presenta la historia, una situación que están viviendo, pero a la vez también nos mencionan que hay unos familiares de uno de ellos que están vivos. Entonces he querido titular esta porción de la Escritura, Viendo la vida desde la muerte. Y el tema que vamos a estar mirando es el destino final del ser humano. Entonces, también quisiera, antes de la lectura, que pudiéramos tener en mente un detalle que estuvimos hablando hace 8 días. Venimos de un tiempo de la Semana Santa, de lo que tenía que ver con el arresto del Señor Jesús, luego la crucifixión, la sepultura, la resurrección. El Señor comisionó a los 12 y los envió. Que ahí lo que llamamos la Gran Comisión en Mateo capítulo 28 y 19 y 20, donde habla de que los discípulos iban a salir, que iban a evangelizar, que iban a compartir, que iban a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, iban a enseñar. Pero que ellos deberían esperar que recibieran el poder del Espíritu Santo, ahí en Jerusalén, que se quedaran, y ese poder lo vemos mucho más claro en el libro de los Hechos, cuando hay en el capítulo 2, cuando dice que el día del Pentecostés estaban todos los discípulos reunidos y de repente dice que vino un estruendo y fueron llenos del Espíritu Santo y los discípulos salieron a predicar. Y una de las grandes sorpresas que uno nota es que días antes Pedro había sido un hombre muy temeroso frente a las situaciones de violencia y persecución que habían, al punto de que habían asesinado al Señor Jesús y sin ningún juicio justo lo habían crucificado. Ahora, todo estaba establecido porque él sabía a qué había venido. Pero también vemos ahora, cuando reciben el poder del Espíritu Santo, Pedro, un hombre, se coloca de pie y comienza a enseñar. Y dice que cerca de 3,000 personas se convirtieron, se añadieron a la iglesia y fueron bautizados. Así que decíamos hace 8 días que cualquier evangelista se hubiera sentido más que feliz, más que satisfecho. En un solo día, más de 3,000 personas que se sumaron a la fe cristiana. Pero luego de eso viene la persecución y los hermanos fueron esparcidos por todas partes. Pero como tenían el Espíritu Santo, nadie podía callarlos. Eran perseguidos físicamente, pero por todas partes iban anunciando el Evangelio, así que fueron por diferentes lugares y fueron apareciendo diferentes iglesias. No diferentes iglesias de diferentes denominaciones, sino la iglesia del Señor Jesús. No eran de diferentes doctrinas, era la misma. Solo que a donde iban compartiendo, la gente se iba sumando y era la necesidad entonces de reunirlos y poder compartir. Y ahí por eso aparecen la iglesia de Éfeso, la de Tesalónica, la de Corinto, etcétera, la que cada uno de nosotros conocemos en la historia de la Biblia. Muy bien, hoy vamos a continuar.
el tema de la importancia de compartir este mensaje. De gracia recibiste, da de gracia. El Señor pagó, muchas personas, por razones diversas, tienen unos tal vez mayor o menor conocimiento de las Escrituras, pero es muy importante que nosotros que hemos sido llamados, porque Él nos escogió para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Así que, viendo la vida desde la muerte, es una manera de ver esta historia, pero quisiera también mencionar, porque queremos hablar que cuál es el destino final del ser humano. El destino final no se agota, no se elimina, no se termina cuando una persona es llevada al cementerio, o decimos nosotros cuando lo llevamos a la tumba, o cuando por algunos familiares toman la decisión de cremar el cadáver. Ahí no termina. Y esa historia nos muestra una realidad que tenemos que mirarla detenidamente, y es lo que queremos en el estudio de hoy. Ahora sí, Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Dice, voy a leer en la versión Reina Valera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. No sé si eso era malo. Tratemos de tener en mente la historia. ¿Ese tiene algún título ahí en la Biblia de ustedes? El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Es una descripción de su condición. Ahí estamos viendo la historia del uno y la historia del otro. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades el rico, alzando sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31. Mas a Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Muy bien, hasta ahí la lectura. Entonces, en este estudio dominical vamos a
analizar si el anuncio que está haciendo el Mesías, haciendo Jesús aquí en esta historia, queremos mirar si realmente es una historia real o no. Porque dependiendo lo que nosotros entendamos, eso tendrá influencias en la fe, en la creencia, en la parte doctrinal. Ahora, ¿será que la historia está hablando acerca de las consecuencias de los ricos y los pobres? Cuando nosotros miramos el pasaje, pueden hacer varias preguntas. ¿Qué fue lo que hizo el rico? Pues para estar en ese lugar. ¿O qué fue lo que hizo el pobre para estar en el otro lugar? Simplemente ahí está registrando, había un hombre rico que hacía banquetes con esplendidez. Pues mi pregunta es, ¿eso es malo? Pero había que mirar desde qué punto de vista es malo, porque la Biblia no lo menciona. Dependiendo cómo yo entienda el pasaje, por eso hay personas que hacen votos de pobreza, porque haciendo esas cosas a otras personas pareciese entonces que uno tendría la oportunidad de no ir a ese lugar de tormento. ¿Sí entienden lo complejo que es? Dependiendo de la comprensión, es que vamos a tener conceptos doctrinales de acuerdo. Por ejemplo, una cosa es lo que dice Pablo y otra cosa es la que yo puedo pensar que Pablo dice. Y yo puedo pensar que Pablo dice tal cosa cuando en la realidad Pablo dijo fue otra. Por eso en la interpretación hay que tener un poco de cuidado. Entonces, hoy estamos estudiando este pasaje. Así que no se menciona claramente qué fue lo que pasó con el uno y qué pasó con el otro. Lo que sí sabemos es que el uno está en un lugar muy diferente al otro. Otra pregunta, ¿cómo puede el rico, estando muerto, hablar con otras personas que están muertas? Porque dice, el texto dice, murió Lázaro, después murió el rico. Ambos murieron, pero ahora ambos están conversando. Ahora, aún más, estando ellos conversando, viene el rico y tiene memoria de que tiene unos familiares que están vivos. Y él está preocupado allá, él se murió y está preocupado porque tiene 5 hermanos y no quiere que ellos vayan allá. Es más o menos lo que, digamos, la primera observación que vemos en la historia. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de todas estas cosas? Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, de la manera que está establecido para todos los seres humanos, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, ¿qué es lo que más cerca tiene una persona que ha fallecido? El juicio. ¿Sí? Pregunta. Después de que una persona muere, esa persona, lo más cerca que va a tener es el juicio. Pero la historia nos está mostrando que ya el rico está sufriendo las consecuencias de lo que pasó, de lo que hizo. La Biblia no lo menciona, pero ya sufre las consecuencias. Y el mendigo también está sufriendo las consecuencias. Pero si encontramos ahí en Hebreos 9:27 que va a haber un juicio
¿O es que cada persona que va muriendo va siendo enjuiciado? Entonces, ¿en qué sentido tiene lo que la Escritura habla del juicio del trono blanco, del gran trono? Son preguntas que nosotros hacemos al texto. No es porque estemos dudando, es simplemente parte del proceso natural del estudio de las Escrituras, porque han pasado muchos años y nosotros no estuvimos ahí en el momento de lo que estaba aconteciendo para saber cuál era el mensaje. Porque es fácil que leer y cada uno tiene un mensaje distinto, y ese no es el propósito de las Escrituras. Ahora, Juan 3:3 dice que es necesario nacer espiritualmente de nuevo, porque el que no naciere espiritualmente de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Listo. La pregunta es, ¿cómo es posible que ya Lázaro esté disfrutando? También. Pues las consecuencias por sus actos malos. Si fue con esplendidez y eso era malo, digamos que entonces está sufriendo las consecuencias. Y el otro por haber vivido una vida de necesidad y de enfermedad. Pero hay que tener cuidado cuál es el mensaje. Porque una cosa es la historia que presenta, pero cuál es el mensaje de la historia. Ahora, en primer lugar, debemos saber que esta no es una historia real. Aunque tiene nombres de personas, no significa que es una historia real. Y es lo que queremos enfatizar aquí. Y decimos que debemos analizarla con cuidado, porque no todos hicieron una especialidad en español, porque nosotros muchas veces tenemos ciertas dificultades en algunas de las historias que la Biblia presenta. Hay figuras literarias que debemos tener en cuenta, y aquí encontramos 3 figuras literarias que es necesario entenderlas y que las vamos a mirar. Y ustedes las pueden anotar y pueden investigarlas en el diccionario, y por eso es que es bueno que ustedes anoten las citas para que entre semana ustedes puedan ahondar en el estudio. Aquí dice, había un hombre rico, ¿cómo se llamaba? No se sabe. Había un hombre rico, pero no sabemos cómo se llamaba. Y lo curioso es que antes de esta historia está la otra, 16:1. ¿Cómo inicia la historia del 16:1? También dice, había un hombre, entonces había otro hombre rico. Y hay que tener cuidado, porque hay veces pensamos que la riqueza es mala. El problema es el amor al dinero, no el dinero. Porque en otra dice que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Hay que tener un poco de cuidado en estos pasajes, porque no estamos diciendo, ni estamos aquí promoviendo que ustedes tienen que dar. Eso no es. Estamos diciendo es que en el estudio se mencionan estos temas, pero el cuidado o el problema más bien está en el corazón, no en la cantidad. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está enseñándonos a través de este pasaje? Para poder entender el texto, necesitamos mirar unas figuras literarias que se encuentran. Porque, por ejemplo, Jesús usa lenguajes exagerados. Encontramos los discípulos, dice
Juan, al final del Evangelio, dice, y se han escrito, o sea, el Señor hizo muchas cosas más, aparte de las que se escribieron en el Evangelio. Y creo, dice, que si se escribiera no caben en ninguna de las bibliotecas. El problema no es la riqueza. El problema del ser humano, recuerden, no es de posesiones. El ser humano, cuando nace con una naturaleza pecaminosa. Cuando tiene uso de razón, esa persona debe nacer espiritualmente de nuevo si quiere ir a Dios. O sea, ya lo del comportamiento tendrá en su momento, pero en este caso no es ese. Ahí no es el punto. Entonces, aquí, recuerde, la Escritura es universal y no era solamente para ellos. Hoy también es para cada uno de nosotros. No se puede encajonar solamente para ellos. Es para el ser humano, porque entonces necesitaríamos otra Biblia para el siglo XXI. Seguimos. Dijimos que hay unas figuras literarias y esta historia tiene tres. Tiene una parábola, es una metáfora y esta es una palabra nueva para muchos de nosotros, tal vez. La prosopopeya. Esa es una figura literaria. Anótala y ustedes la miran en el diccionario para que mire todos los ejemplos. Prosopopeya. Entonces, miremos cuál es la definición que el diccionario da a estas palabras. Es que la Biblia está escrita con algunas reglas de nuestro idioma. Por ejemplo, cada vez que usted encuentra la palabra como, es una comparación. Cada vez que usted encuentra la palabra pero, es un contraste. Cada vez que encuentra la palabra para, es un fin. Cada vez que usted encuentra la palabra entonces, es causa-efecto. Así que hay muchas normas gramaticales al estudio de la escritura en nuestro idioma, el español. Entonces, dijimos que hay tres figuras literarias. La primera es parábola, la segunda es metáfora y la otra prosopopeya. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es una comparación. Compara esto para aplicárselo a esto. El reino de los cielos es como un padre de familia. El reino de los cielos es como. Por eso las parábolas son comparaciones. Las parábolas no se puede examinar palabra por palabra para sacar mensajes de ahí. Simplemente hace una comparación de algo que se conoce para hacerle una aplicación espiritual. Esa es una parábola. El hombre es como un padre, el reino de los cielos es como un padre de familia que tenía 2 hijos. Entonces habla de lo conocido para hacerle una aplicación espiritual. La metáfora. Dice el diccionario que es una figura retórica que consiste en identificar una palabra real con una imaginaria entre los cuales existe una relación semejante. Por ejemplo, la primavera de la vida es una metáfora de la juventud. La primavera de la vida. Cuando uno habla de la primavera de la vida, ¿a qué se refiere? Cuando una persona está jovencita. Eso es una metáfora. Otro ejemplo. Si la juventud es la primavera de la vida, la madurez es el estío y la vejez. Estas son metáforas. Y si usted va al diccionario va a encontrar muchas.
Ahora, la que mayor nos interesa es la prosopopeya. Es una figura literaria que atribuye a las cosas inanimadas, o sea, no tienen vida, son abstractas, a esas cosas le atribuye acciones y cualidades que son de las personas vivas. La prosopopeya es una figura literaria que atribuye a las cosas inanimadas, que son sin vida, que son abstractas, acciones y cualidades que solamente son propias de los seres humanos. Ejemplos. Miremos algunos para que podamos tener claro cuando entremos a la historia. Mire que es una prosopopeya cuando decimos los árboles nos saludan. Ahora, los árboles nos saludan, porque el saludar es una cualidad de ¿quiénes? Del ser humano. Otro ejemplo, nos besamos bajo los ojos de la luna mientras ella moría de celos. Nos besamos bajo los ojos de la luna. O sea, el término de besar es una acción humana. Pero la luna no tiene ojos, ni tampoco la luna tiene capacidad de tener celos. Otro ejemplo de una prosopopeya. El bosque feliz festejaba la llegada de la primavera. O sea, la felicidad y el festejar son acciones características del ser humano, pero no del bosque. Ahora, regresamos a la historia que nos interesa. Así que la historia del rico y el mendigo, Lázaro no dice ni qué apellido tenía, ni de qué familia, era un hombre. Para algunas personas se les dificulta un poco porque usan nombres propios. Entonces dice, como usan nombres propios, tiene que ser verdad. Pero hay que tener cuidado porque la Biblia no se contradice. Ya dijimos, no pueden en este momento haber personas sufriendo las consecuencias del juicio porque está establecido para los seres humanos. Después de la muerte, el juicio. Pero para que haya juicio es necesario que haya primero la resurrección. Eso no ha acontecido. Ok, son elementos que hay que tener en cuenta. Aquí, entonces, encontramos que en esta historia de Rico y Lázaro, encontramos que muertos están hablando, pero los muertos no pueden hablar. Encontramos muertos que tienen conciencia de la vida de los vivos cuando ya hemos establecido que después de la muerte solamente vendrá el juicio. Y entonces, por eso es que encontramos algunas profesiones de fe que hacen cosas para sacar personas de un lugar y mandarlos para otro. La mala interpretación. Por eso hay personas que hacen votos de pobreza. Mala interpretación. Hay que tener cuidado. Ahora, veamos ejemplos. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 15. Es que las figuras literarias no son nuevas. Jesús las usó. Y en este pasaje también hay que mirarlo con cuidado. Dice Mateo capítulo 13, versículos 10 al 15. Todos estos pasajes los estamos leyendo en la versión Reina Valera del año 60. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Oiga, preguntas, antes de seguir leyendo.
O sea que el Señor Jesús lo que estaba enseñando era para que no lo entendieran. A ustedes sí les explico, a ellos no. La respuesta está en el versículo siguiente, 14. ¿Es para qué? De manera que se cumpliese en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no perceberéis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. En otras palabras, el Señor sí quiere que lo que Él dice nosotros lo entendamos. Lo que pasa es que Él usa las parábolas para que se cumpliese lo que está en Isaías, porque en Cristo se cumplían todas las profecías. Haciendo referencia entonces a nuestro estudio del hombre rico y el hombre pobre, el hombre rico y Lázaro. Lázaro era pobre. Hay que tener cuidado y no decir que pobre Lázaro, porque son dos cosas distintas. Aquí estamos hablando de Lázaro era pobre en comparación, en el contraste con el rico, que no sabemos el nombre. La historia no le coloca nombre. Ahora, la Biblia también tiene, así como tiene numerosas historias contadas de parábolas, inclusive algunas Biblias tienen parábolas y aparecen las parábolas. Esta historia del rico y Lázaro solamente la comparte Lucas. Otras historias las comparte Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero esta solamente la comparte Lucas. Después de haber investigado, él quiere que nosotros conozcamos esta historia para enseñanza nuestra. Pero la Biblia tiene ejemplos muchísimos, solo que por razones de tiempo no las vamos a mirar, pero veamos ejemplos así como vemos ejemplos de parábolas, veamos ejemplos de prosopopeya. Isaías, capítulo 14, versículos 8 y 9. Isaías 14, 8 a 9. Dice, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. 9. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Aquí vemos ejemplo de prosopopeya. Los cipreses se regocijaron. Los árboles estaban regocijados. Eso, seres inanimados como los árboles no pueden sentir cosas que son de los humanos. Dice, los cedros del Líbano hablaron. No es posible que un cedro hable. Así que no es propio de los seres inanimados acciones que pertenecen a los seres humanos. El Seol se espantó. Ahora, el Seol es el lugar de los muertos. ¿Cómo es que este lugar se espantó? Si eso es una característica solamente de los seres vivos, no de los seres inanimados. Ahora, cuando miramos aquí la enseñanza de Isaías, dice que los muertos, habla de los muertos, están muertos y no están vivos, porque despertaron. Y si despertaron era porque estaban muertos y no estaban vivos, y si estaban muertos no podían hablar.
Y ustedes pueden ampliar el concepto. Hoy por asuntos de tiempo no lo podemos hacer, pero si lo anotan, esa parte también la pueden ampliar en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Porque es que el juicio es ya para el final, no es que cada persona va muriendo y se le va haciendo un juicio. Y después de eso, entonces va a haber otro juicio cuando ya sabe que es enjuiciado. Un ejemplo de la vida cotidiana. Una persona comete un delito por infracción a las normas de la ley colombiana, lo condenan, va a la cárcel y dentro de 5 o 6 años vuelven y lo sacan para volverlo a condenar. Si ya sabe cuánto. Ok. Otros ejemplos para que ustedes lo anoten. De ejemplos que tienen que ver con la prosopopeya, que son lenguajes literarios usados en la Biblia. Proverbio 1, versículo 20 y 21. Lucas 13, versículo 28 y 29. Ahora, regresemos a nuestro texto de estudio. El hombre rico y Lázaro, un hombre pobre. Aquí el uno está en una condición de tormento y el otro está en una condición de regocijo. Pero como ya lo dijimos, esto no puede ser posible porque todavía no ha habido el juicio. Hebreos 9:27, lo habíamos leído. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y hasta donde sepamos todavía no ha habido el juicio. Por lo tanto, ninguna persona que haya muerto, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, porque la palabra dice, Moisés estaba vivo, Abraham estaba muerto. Coloca la historia en un tiempo que no sabemos, pero es que la historia, si el mensaje es la historia, o cuál es el mensaje de la historia, pues son dos cosas distintas. Si la historia es el mensaje, o la historia nos va a mostrar un mensaje, que eso es importante, que lo tengamos presente. Ahora, es clave que esta historia de que Jesús, el Mesías, nos está compartiendo, tiene que ver con enseñanzas que son claras para nosotros en el día de hoy. Sumamente importante. Es que a la luz de la Escritura tenemos Juan 3:3. Dice claramente que toda persona para ir al cielo debe nacer espiritualmente de nuevo. Nótese, la Biblia no lo menciona puntualmente, pero está hablando de algo que va a suceder, no que sucedió, sino algo que va a suceder con las personas que no nacen espiritualmente de nuevo. Con una persona que no nace espiritualmente de nuevo, ¿va a ir a dónde? Al lugar donde está el rico. ¿Qué pasa con una persona que sí nació espiritualmente de nuevo? Va al lugar donde está Lázaro. Sí nota que ya el rico viene a hacer las representaciones de un grupo y Lázaro viene a hacer la representación de otro, y no son personas con nombre propio y apellido y familia, no. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Sí,
Sí. Han habido por siglos discusiones acerca de ese tema y tendríamos que sacar un tiempo para poder dar las explicaciones de cada uno de estas doctrinas que surgen a lo largo de la historia por la interpretación que hay que tener en cuenta. Pero lo podemos resumir diciendo que un día va a haber resurrección, ¿cierto? Pero lo que no puede haber es juicio sin haber resurrección, independientemente de cómo va siendo. Y según la historia que estamos viendo del rico y Lázaro, ellos murieron, pero no dice que resucitaron, pero sí ya estaban enjuiciados. Y si una persona va a recibir un juicio del juez justo sin antes haber resucitado, pues como vamos a mirar a lo largo del presente estudio, y a lo mejor si hay otras preguntas las hacemos al final. Ok, muy bien. En segundo lugar, lo que también debemos explicar en relación a esto es que se están nombrando personas. Abraham, pero se habla del pecho de Abraham. O sea, cuando habla de que se recostó en su seno, la idea es que él se le recostó. Está hablando del caso de Lázaro. El dedo, que moje el dedo en agua para que toque mi lengua. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios 15:50? La carne y la sangre no entran al cielo, cosa corrupta. ¿Cómo es posible que hayan personas en el cielo con las necesidades humanas cuando este cuerpo no va a ir al cielo? Es la razón por la cual este cuerpo mortal, y resucita cuerpo inmortal. Cuerpo corruptible resucitará un cuerpo incorruptible. Entonces, Primera de Corintios 15:50, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, vámonos ya acercándonos a la parte final. Aquí tenemos un relato que también es simbólico. Es lo que va a suceder con el destino final. Así que la historia nos lleva a un mensaje. Ahora, si nos detenemos entre ricos y pobres, nos hemos desviado de lo que el Señor quería compartir. El asunto no es aquí de plata, porque el problema del ser humano no ha sido la plata, ni si está enfermo o no está enfermo. Ese no es el problema, es un problema. Y de hecho algún día tendremos que morirnos de alguna enfermedad o lo que sea. El problema es de vida o muerte, separados de Dios o con el Señor. Naturaleza pecaminosa, nueva naturaleza. Ese es el asunto. Así que el mensaje que vemos en la historia está relacionado precisamente con el destino final que van a tener las personas, las que están en Cristo y las que están sin Cristo. O si no, ¿cuál fue la razón por la que el Señor Jesús vino? Sí. Volvemos al punto de la manera como nosotros hayamos entendido. ¿Por qué? Porque es que el asunto, por ejemplo, se dice de José de Arimatea que era un hombre rico, pero que pertenecía a la fe cristiana, que es distinto. No es ser rico por ser rico, ni ser pobre por ser pobre. Jesús dijo, pobres los van a ver toda la vida. No quiere decir que por ser pobres van a ir al cielo.
O sea, la presuposición no puede ser válida a menos que esté de acuerdo a lo que la Escritura dice. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ¿cuál es el mensaje que hay detrás del rico y cuál es el mensaje que hay detrás del pobre? Y no estamos hablando de personas. Estamos hablando de que él quiere una enseñanza. Y si no, entonces aquí más de uno no iría al cielo. Y la mayoría nos iríamos para el cielo. Pero ese no es el asunto. Él murió en la cruz por razones totalmente distintas a las que muchas veces nosotros creemos que es lo que el Señor tiene que hacer con nosotros. Porque en alguna ocasión les compartía, estábamos separados de Dios, con plata y sin plata, separados de Dios, muertos. Estamos hablando de los gentiles. No tenemos aquí ninguna persona de procedencia judía. Entonces, separados de Dios, muertos en delitos y pecados, sin esperanza, lejos de los pactos y sin Dios. Hoy vamos a participar de la cena y es un gozo, una alegría. ¿Por qué? Porque podemos participar, porque Él nos incluyó en ese nuevo redil, porque no estábamos incluidos ni en el primer pacto, ni en el segundo, ni en el antiguo, ni en el nuevo. Ok. Pero entonces, volviendo aquí al punto que estamos compartiendo, encontramos aquí que el mensaje tiene comparación, el mensaje tiene metáfora, pero también el mensaje tiene prosopopeya. Así que el texto no es tan sencillo de entenderlo con una persona que le hizo una primera lectura, sacó una conclusión. Hay que tener cuidado porque ese no es el mensaje. Ahora, cuando miramos aquí que el hombre rico estaba triste, preocupado por sus hermanos. Ahora, no es bíblico que los muertos puedan hacer algo por los vivos. Más bien, han surgido vivos que le sacan la plata a la gente, que es distinto. Pero mala interpretación de ciertos pasajes, que hay que tenerlos en cuenta. Aquí el asunto no es de religiones, porque es otro de los asuntos. Aquí el asunto es quienes realmente han creído en Cristo y quienes no han creído en Cristo. Ricos que creen en Cristo van al cielo. Pobres que no crean en Cristo no van a ir al cielo. ¿Sí entienden por qué hay veces, hay profesiones de fe que hacen votos de pobreza y todo eso? Y yo diría, si vamos a hacer votos de pobreza, hagámoslo todos. Pero la mitad sí, la otra mitad no, porque entonces la otra mitad se queda con la plata de los otros. Ahora, algo que es importante, que debemos tener presente es, ¿estamos nosotros seguros si vamos a estar con el rico o si vamos a estar con Lázaro? Es interesante porque nótese que los muertos no pueden definir lo de los vivos. Es que la historia dice, pero Señor, Lázaro, Padre, si usted manda, si envía, si alguien va, dice, no, no se puede. Usted está aquí porque cuando estuvo allá no decidió. Y Lázaro está aquí porque cuando estuvo allá decidió. Y lo que nosotros necesitamos mirar es, yo estoy seguro
¿a dónde voy a ir? Y eso es importante que uno lo tenga en cuenta. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Hace 8 días vimos cómo el Señor Jesús envió a los discípulos ¿a qué? A predicar. ¿Para qué? Para que no vayan al lugar donde está el rico. Lo que Jesús quiere es que vamos al lugar donde está Lázaro. Hermanos, vamos a inclinar el rostro. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias porque nos permites a través de esta historia tener claridad que hay un lugar para los muertos y que va a haber un juicio, pero que es en vida, aquí en la tierra, con conocimiento de causa, Señor, que nosotros podemos tomar la decisión. El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Padre, gracias, porque quienes hemos creído en ti, nos has dado un derecho, un privilegio de ser hijos tuyos. No eres hombre ni hijo de hombre para engañarnos o mentirnos. Y nos has sellado con tu Espíritu Santo. Es la garantía de esa vida eterna, que consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Qué bonito es saber que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta tierra, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Y que con dinero o sin dinero, tú sigues siendo el mismo. Señor, gracias por el dinero que tú le has dado a muchas personas. Permítele que lo disfruten. Señor, pero la persona que no tiene, Señor, que no llene su corazón de odio y de envidia contra los que tienen. Porque ejemplo hemos recibido directamente de ti, que no tenía ni dónde recostar la cabeza y no vivía amargado con los que tenían. Padre, gracias por invitarnos a reflexionar acerca del destino final del ser humano. No cuando muere, sino al lugar donde va a ir. Padre, te rogamos por nuestros seres queridos que no te conocen. Estamos vivos y nos preocupamos por los otros vivos que no están muertos, sino que todavía pueden decidir. Y hay esperanza para ellos. Algunos la esposa, otros el esposo, algunos los hijos, otros los padres, tíos, hermanos. Seguramente hay familiares que no te conocen, Señor. Ten misericordia de ellos. Y nadie, dice la palabra, me puede llamar Señor, Señor, sino por mi voluntad. Es por eso, Señor, que te pedimos por ellos, que también ellos sean incorporados, como dice tu palabra. Id y predicar. Vamos y compartimos, pero tú los convences, no nosotros. Y tú vas a traer a la iglesia a los que han de ser salvos. Ayer, hoy y por siempre será la misma manera. Tú los traerás. Nosotros tenemos ese privilegio de ir y compartir. Y gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios nos continúe bendiciendo. Y ahora sí, preguntas.